Queridos y queridas estudiantes, a continuación realizaremos nuestra sesión correspondiente a las propiedades coligativas. Para ello, vamos a estudiar distintos fenómenos que afectan a las soluciones químicas, los cuales son la disminución de la presión de vapor, la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y, por último, la presión osmótica. En términos generales, las propiedades coligativas, o también denominadas propiedades colectivas, son aquellas que hacen referencias, o mejor dicho, son aquellas que se encuentran relacionadas con los cambios de ciertas propiedades físicas que ocurren en relación a los solventes cuando agregamos a estos una cantidad determinada de un soluto. Específicamente, las propiedades físicas que estudiaremos relacionadas a las propiedades coligativas corresponden a variaciones en la presión de vapor, en el punto de ebullición, en el punto de fusión o congelación y finalmente la presión osmótica. En este sentido, es muy importante destacar que las propiedades coligativas dependen solo del número de partículas de soluto en la disolución, los cuales pueden ser iones, átomos o moléculas, y que no dependen de la naturaleza de las partículas de dicho soluto. Las propiedades coligativas nos permiten explicar un sinnúmero de fenómenos cotidianos que podemos observar en nuestro día a día, como también aplicaciones directas tanto en disciplinas científicas como tecnológicas. A modo de ejemplo, dentro de ellas podemos destacar el método de destilación fraccionada, el cual consiste en un proceso de separación de componentes, el cual se aplica, por ejemplo, en la obtención de diésel y otros combustibles derivados del petróleo, la formulación y creación de mezclas frigoríficas y anticongelantes, la determinación de masas molares para solutos químicos o muestras biológicas desconocidas, la formulación de sueros o soluciones fisiológicas con aplicación directa en la medicina, la preparación de caldos de cultivos adecuados para el desarrollo de microorganismos específicos, como también la formulación de soluciones que contengan nutrientes especiales para regadíos de vegetales en general. Antes de profundizar en nuestro estudio de las propiedades coligativas, es necesario que consideremos las siguientes características que presentan las soluciones y los solutos que estudiaremos dentro de dichas propiedades. En primeros términos, dichas soluciones se consideran que son relativamente diluidas, es decir, que en términos cualitativos sus concentraciones son menores o iguales a 0,2 molar, donde teóricamente las fuerzas de atracción intermoleculares que existen entre el soluto y el solvente serán mínimas o podemos considerarlas despreciables. Además, los solutos presentes en las soluciones corresponden a compuestos no electrolitos. Esto quiere decir que no se encuentran disociados en solución. En este mismo ámbito es importante destacar que estos solutos pueden ser tanto volátiles como no volátiles. A continuación, analizaremos la primera de las propiedades coligativas, la cual tiene relación con la disminución de la presión de vapor. En este contexto, un líquido puro posee una presión de vapor determinada, que depende exclusivamente del líquido en estudio y de la temperatura, lo cual se puede desprender del gráfico que ustedes ven al costado derecho de la presentación, en donde podemos ver las distintas variaciones de la presión de vapor en función de la temperatura para distintos solventes y cuál es su punto de ebullición respecto a una atmósfera.
Considerando estos antecedentes, el valor de la presión de vapor del líquido puro se altera si agregamos al líquido, o sea, el disolvente, un soluto cualquiera. Considerando lo anterior, pueden existir dos posibles adiciones de soluto a un solvente puro. El primero de ellos es que el soluto sea no volátil y el segundo de ellos en el cual el soluto sea volátil. Como es posible deducir, un soluto va a ser volátil si es posible poder determinar una presión de vapor para él. El primer caso que analizaremos corresponde en el caso que se agregue un soluto que no sea volátil. En este caso, la presión del disolvente desciende cuando se añade un soluto que presente estas características, lo cual ocurre como efecto del resultado de dos factores. El primero de ellos corresponde a la disminución del número de moléculas de disolvente en la superficie, producto de que el proceso de dilución genera un incremento en el desorden, por lo cual existe una variación en el orden de las moléculas. En este caso, las moléculas del disolvente tienen una menor tendencia a abandonar la dilución que en el caso del solvente puro para convertirse en fase vapor. El segundo de ellos corresponde a la aparición de interacciones intermoleculares entre las moléculas del soluto y las moléculas del disolvente, lo cual vamos a denominar la aparición de fuerzas atractivas, las cuales dificultan su paso al vapor. Por lo cual, la adición de un soluto no volátil es explicado a partir de la ley de Raoult, la cual establece que la presión de vapor de cada componente de la disolución ideal es igual a la presión de vapor en estado puro por su fracción molar. Conforme al anterior, siempre la presión de vapor de la disolución será menor a la presión de vapor del solvente puro. En este sentido, la relación de las presiones de vapor dependerá de la concentración del soluto en la solución. Para poder determinar la presión de vapor de la disolución, aplicaremos la ley de Raoult, la cual establece que la presión parcial de un disolvente en una disolución, la cual vamos a denominar P1, va a corresponder al producto de la presión del disolvente puro, que va a corresponder a P1, 0, y la correspondiente fracción molar del disolvente en la disolución, lo cual está dado como X1. A continuación analizaremos el caso más sencillo, en el cual va a corresponder a una solución compuesta por un disolvente, el cual vamos a asignar el número 1, y un soluto, el cual va a tener asignado el número 2. Como es lógico de pensar, toda la suma de las fracciones molares deben ser igual a 1. De acuerdo al anterior, podemos expresar la fracción molar de 1 en función de la fracción molar de 2, lo cual nos da como resultado x sub 1 es igual a 1 menos x sub 2. Además, podemos reemplazar esta expresión en la ley de Raoult. Y si reordenamos adecuadamente los términos, podemos obtener una expresión para delta P, la cual va a corresponder a las diferencias de la presión de vapor del solvente puro y la presión de vapor de la solución. Como es lógico de inferir, la disminución de la presión de vapor va a ser directamente proporcional a la concentración del soluto, la cual, como ya habíamos mencionado, se expresa a través de su fracción molar. Ahora realizaremos una aplicación de la ley de Raoult en el siguiente ejercicio, en el cual se nos solicita determinar la cantidad de gramos, o sea, la masa
de sacarosa que se deben agregar a 552 gramos de agua para obtener una dilución cuya presión de vapor sea de 2 milímetros de mercurio menor que la del agua pura a 20 grados Celsius, en donde nos indican que la presión de vapor del agua a esta temperatura es de 17,5 milímetros de mercurio. Como datos adicionales, nos entregan las correspondientes masas molares de la sacarosa y el agua. Analizando el problema, podemos darnos cuenta que nos entregan directamente la variación de la presión de vapor, lo cual corresponde a delta P. Por lo cual, si reemplazamos dentro de la expresión matemática de la variación de delta P el valor que nos entregan correspondiente a la presión de vapor del solvente puro, podemos determinar el valor de la fracción molar del soluto, el cual va a corresponder a 0,114. En este sentido, debemos de recordar que la fracción molar corresponde a una unidad de concentración adimensional. A continuación, podemos expresar este valor numérico que corresponde a la fracción molar de la sacarosa para poder determinar el número de moles asociadas a la sacarosa. Por lo tanto, vamos a obtener que la fracción molar X2 va a ser igual al número de moles de sacarosa partido la sumatoria del número de moles de sacarosa y el número de moles de agua. En este sentido, como conocemos la masa del agua, que corresponde a 552 gramos, y su respectiva masa molar, podemos determinar el número de moles de agua, el cual va a corresponder a 30,65 mol. A continuación, si introducimos este valor y lo reemplazamos en el número de moles de agua, vamos a obtener una sencilla ecuación en donde nuestra incógnita va a corresponder al número de moles de sacarosa. Si realizamos el correspondiente tratamiento matemático, podemos determinar que el número de moles de sacarosa corresponde a 3,94 mol. Dicho lo anterior, si adicionalmente conocemos la masa molar de la sacarosa, va a ser bastante sencillo poder determinar la masa asociada a ese número de mol, la cual en este caso va a corresponder a una masa de 1.362 gramos. Sin embargo, ahora debemos analizar el caso en el cual el soluto que se agrega al solvente corresponde a una sustancia química que es volátil. En estos casos, la presión de vapor de la disolución corresponderá a la sumatoria de las presiones parciales individuales, por lo cual, en estos casos, también se cumple la ley de Raoult. Por lo cual, la presión parcial de cada uno de los componentes va a ser igual a la presión del componente puro por su correspondiente fracción molar en la solución. Conforme lo anterior, la presión total de nuestra solución va a corresponder a la sumatoria de cada una de las presiones parciales, o sea, las presiones parciales del soluto y el solvente, lo cual viene dado por la ley de Dalton asociada a las presiones parciales. En este contexto, la ley de Raoult predice que al aumentar la fracción molar de las partículas del soluto, ya sean estas moléculas o iones, vamos a observar una disminución de la presión de vapor del disolvente puro en la disolución. A continuación analizaremos el caso de una mezcla compuesta por benceno y tolueno
en el cual ambos componentes corresponden a sustancias volátiles. Para ello utilizaremos el gráfico que ven al costado izquierdo de la presentación, en donde podemos ver la variación de la presión en milímetros de mercurio en función de la fracción molar de benceno en la solución. Recuerde que a partir de la fracción molar de uno de los componentes podemos determinar la fracción molar del otro componente en la solución. Como es lógico de esperar, de acuerdo a lo establecido por la ley de Raoult, la presión de vapor de la solución se encontrará dentro del rango de las presiones de vapor asociadas a cada componente puro, lo cual podemos observar en la gráfica como la línea continua, la cual nos entrega que dicha mezcla de benceno y tolueno presenta un comportamiento ideal. Sin embargo, la mayor parte de las disoluciones no presenta este comportamiento. A continuación realizaremos un ejemplo de aplicación utilizando la misma mezcla de componentes, en la cual tenemos un mol de benceno y 2 mol de tolueno. A 20 grados Celsius, las presiones de vapor de cada una de las sustancias puras son 25 torr y 22 torr respectivamente. En este caso, se nos solicita calcular la presión total del sistema y el porcentaje de benceno en la fase vapor. Considerando lo anterior, calcularemos la fracción molar de benceno. Debido a que ya conocemos la expresión de la fracción molar, podemos determinar de manera sencilla que la fracción molar de benceno corresponde a 0.33. Y debido a que la sumatoria de las fracciones molares debe ser igual a 1, la fracción molar de tolueno corresponderá a 0.67. En segundo término, determinaremos las presiones parciales de cada uno de los componentes, debido a que conocemos su fracción molar y sus correspondientes presiones asociadas. Conforme a lo anterior, podemos determinar que la presión parcial de benceno corresponderá a 25 torr y la presión parcial de tolueno a 15 torr. Por lo tanto, la presión total de nuestra solución va a ser igual a 40 torr. Finalmente, para poder determinar el porcentaje de benceno en la fase de vapor, debemos determinar el cociente entre la presión parcial de benceno y la presión total del sistema multiplicado por 100, debido a que nos pide nuestro resultado como porcentaje. De acuerdo a lo anterior, el porcentaje de benceno en la fase de vapor corresponde a un 63%. Como habíamos mencionado con anterioridad, las mezclas que presentan componentes no volátiles generalmente no se comportan de acuerdo a la ley de Raoult. Sin embargo, en el caso de las disoluciones reales, estas se aproximan más al comportamiento ideal cuando se encuentran diluidas. Para poder comprender el caso de las soluciones reales, las cuales no presentan un comportamiento ideal, analizaremos mezclas de dos componentes. En el caso de una mezcla en el cual las fuerzas intermoleculares entre A y B son mucho más débiles que las fuerzas intermoleculares entre las mismas moléculas de A y entre las mismas moléculas de B, lo que vamos a observar, como lo podemos ver en el gráfico que se encuentra al costado derecho, es un aumento de la presión de vapor, o sea, una mayor tendencia a abandonar la disolución, lo que se explica como una desviación positiva, como es el caso de una mezcla de acetona y disulfuro de carbono.
En el caso contrario, en el cual las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de A y B son mayores que las fuerzas intermoleculares entre las mismas moléculas de A y las mismas moléculas de B, lo que observaremos será una disminución de la presión de vapor en relación a lo que predice la ley de Raoult, por lo que existirá una menor tendencia a abandonar la disolución. Este es el caso de una mezcla entre acetona y cloroformo. Una de las aplicaciones asociadas a esta propiedad es uno de los procesos más utilizados en la industria química, el cual corresponde al proceso de destilación, el cual permite la separación de componentes líquidos de una mezcla y la cual utiliza como principal principio los diferentes puntos de ebullición de los componentes a destilar. A modo de ejemplo, si tenemos una mezcla de benceno, el cual presenta un punto de ebullición de aproximadamente 80 grados Celsius, y tolueno, el cual presenta un punto de ebullición de aproximadamente 110 grados Celsius, si hacemos hervir esta mezcla de disolución, el vapor formado es relativamente más rico en el componente más volátil, que en este caso, como es lógico de inferir, corresponde al benceno. Ahora bien, si el vapor que se condensa en otro recipiente y este a su vez se hace nuevamente hervir, se obtendrá una concentración mayor de benceno. Si repetimos este proceso un mayor número de veces, será posible separar por completo la mezcla entre benceno y tolueno. A continuación analizaremos otra de las propiedades coligativas, la cual corresponde a la elevación del punto de ebullición. En este sentido, es importante destacar que el punto de ebullición de una disolución, en la cual el o los solutos corresponden a sustancias no volátiles, es mayor que el punto de ebullición del disolvente puro, lo cual corresponde a una consecuencia de la disminución de la presión de vapor del disolvente en la solución. Por ende, como es lógico de pensar, se deben alcanzar temperaturas mucho más altas antes de alcanzar el equilibrio de las presiones y que en consecuencia hierva la solución, es decir, antes que su presión de vapor iguale a la presión externa. En resumen, si se agrega al solvente puro un soluto no volátil, disminuye la presión de vapor de la disolución, lo que por ende afecta al punto de ebullición. En este caso, siempre la presión de vapor de la disolución será mucho menor que la presión de vapor del solvente puro. Para poder entender de mejor manera estos fenómenos, podemos observar las diferencias que existen entre los diagramas de fase de un disolvente puro y una disolución. En este diagrama podemos encontrar las representaciones de todas las fases correspondientes a los distintos estados de agregación, lo cual se denomina a su vez un diagrama de cambio de estado. En primeros términos, analizar el gráfico de temperatura versus presión, se puede identificar un punto llamado punto triple, en el cual coexisten los tres estados, es decir, la presión de vapor del sistema sólido, líquido y vapor. Del mismo modo, podemos encontrar una curva, la cual muestra la presión de vapor del líquido, la que representa las condiciones de equilibrio temperatura-presión del sistema líquido-vapor, una segunda curva que muestra la presión de vapor de sólido, en la cual podemos observar las condiciones en que el vapor está en equilibrio con el sólido,
y una tercera curva, la cual representa la temperatura y presión en que el sólido y líquido están en equilibrio. Es decir, indica la influencia de la presión sobre el punto de fusión. Sin embargo, nuestro principal interés para este fenómeno lo vamos a encontrar en aquellas curvas que representan las condiciones de equilibrio, temperatura, presión del sistema líquido-vapor, la cual, para el caso de la disolución, la cual se representa como la curva en color celeste, podemos observar que existe una mayor temperatura para el proceso de ebullición. De esta manera, a su vez, podemos determinar las diferencias de temperatura de ebullición, o sea, el delta Tb, el cual va a ser igual a la diferencia de la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del disolvente puro. Adicionalmente a lo anterior, como se aprecia en el diagrama de fases, a cualquier temperatura, la presión de vapor de la disolución es menor que la del disolvente puro, y a una atmósfera el punto de ebullición de la disolución es mayor que la del solvente puro. Como habíamos mencionado anteriormente, la elevación del punto de ebullición, delta T, se define como el punto de ebullición de la disolución menos el punto de ebullición del solvente puro. Por lo cual, esta variación de temperatura va a ser una cantidad positiva. En términos cuantitativos, podemos establecer que esta diferencia de la temperatura de ebullición va a ser proporcional a la disminución de la presión de vapor y por lo tanto, y en consecuencia, a la molalidad de la disolución. De esta manera, podemos establecer que la diferencia de la temperatura de ebullición va a ser igual a la molaridad de la disolución por la constante molar de elevación del punto de ebullición, o más comúnmente llamada constante ebulloscópica. En este contexto es necesario de recalcar que estaremos trabajando con una disolución cuya temperatura no es constante, por lo cual no es posible trabajar en unidades de concentración de molaridad debido a que, como ya hemos estudiado previamente, el volumen de una disolución cambia con la temperatura. Adicionalmente a lo anterior, como es lógico de inferir, para poder observar el efecto del aumento del punto de ebullición, es necesario que el soluto sea una sustancia no volátil. Además, si existe más de un soluto no volátil, para efectos cuantitativos, la molaridad que se introduce en el cálculo de la determinación de la variación de temperatura va a ser igual a la sumatoria de las distintas molalidades. Analicemos un ejemplo de aplicación. El etilenglicol, el cual es utilizado como un anticongelante de autos, corresponde a una sustancia no electrolita y además no volátil. Calculemos el punto de ebullición de una solución al 25% en masa de etilenglicol en agua. Como dato, nos dan la K sub V de dicha solvente, que en este caso es el agua, el cual es de 0.51 grados Celsius partido molalidad. Como es posible de inferir, en primer lugar debemos de determinar la molalidad de dicha solución. Si analizamos la definición de porcentaje en masa, podemos determinar que si una disolución presenta un 25% en masa, van a existir 25 gramos de etilenglicol en 100 gramos
de disolución. Y en consecuencia, podemos determinar que serían 75 gramos de agua. Si conocemos la masa molecular del etilenglicol, la cual es de 62 gramos mol, podemos determinar el número de moles asociados al etilenglicol, el cual corresponde a 0.4 mol. Y por lo tanto, podemos determinar la molaridad de dicha disolución producto del cuociente entre los N de soluto, que en este caso corresponden a los 0.40 mol, y los kilogramos de solvente, que en este caso corresponden a 0.075 kilogramos. De tal manera, podemos determinar que la molaridad de dicha disolución al 25% es de 5.33 molal. Ahora que conocemos la molalidad de la disolución y conocemos la K sub B, podemos ser capaces de determinar la diferencia de temperatura de ebullición, reemplazando cada uno de los términos dentro de la expresión, lo cual nos arroja como resultado que la diferencia de temperatura de ebullición va a corresponder a 2.72 grados Celsius. En este sentido, si recordamos que la temperatura de ebullición del agua a una atmósfera es de 100 grados Celsius, la temperatura de ebullición de la solución será igual a 102.72 grados Celsius. Quizás una de las aplicaciones más comunes que podemos realizar respecto a las propiedades coligativas es el momento de querer cocinar tallarines, que nos conviene más antes de realizar el proceso de cocción, si agregar la sal antes o después que hierva el agua. De acuerdo al anterior, y a todo el análisis que hemos realizado respecto a las propiedades coligativas, es muy sencillo inferir que nos conviene agregar al final la sal, producto de que si agregamos esta antes de que comience el proceso de calentamiento del agua, esta va a poseer un mayor punto de ebullición. Las propiedades coligativas también presentan una estrecha relación con el punto de congelación. Por lo tanto, debemos de comprender específicamente a qué corresponde este punto. En este sentido, podemos definir el punto de congelación de un líquido como la temperatura en la cual las moléculas de un compuesto pasan del estado líquido al estado sólido. En términos cuantitativos, o sea, del valor asociado al punto de congelación, este, como es posible de inferir, es equivalente al punto de fusión. Si retomamos nuevamente las diferencias existentes entre los diagramas de fase de un disolvente puro y las disoluciones, podemos observar que la curva, o mejor dicho, en este caso, la línea correspondiente al cambio de fase de sólido a líquido, presenta una variación hacia la izquierda en el caso de la solución respecto al disolvente puro, lo cual se traduce en términos cualitativos en una disminución del punto de fusión. Conforme al anterior, podemos deducir que a cualquier temperatura la presión de vapor de la disolución es menor que la del disolvente puro, por lo que se genera un desplazamiento de la curva sólido-líquido hacia la izquierda, como lo habíamos destacado anteriormente. Por lo tanto, podemos definir el delta TF como la diferencia de la temperatura en el punto de congelación
del disolvente puro y la temperatura en el punto de congelación de la disolución. Además, como es posible diferir, este delta TF es proporcional a la molalidad, por lo cual podemos definir al delta TF como el producto de la molalidad de la disolución por la constante molar de la depresión del punto de congelación, o conocida comúnmente como constante crioscópica. Adicionalmente, es necesario destacar que, al igual que el delta Tc, el delta Tf debe presentar un valor positivo. Un aspecto importante a destacar respecto al descenso del punto de congelación es que en el caso del soluto no existe la restricción de que éste sea una sustancia no volátil, como sí ocurre en el caso de la elevación del punto de ebullición. A modo de ejemplo, el metanol es un líquido bastante volátil, el cual presenta un punto de ebullición cercano a 65 grados Celsius. Sin embargo, puede ser usado como anticongelante en los radiadores automóviles, producto de su efecto en el descenso del punto de congelación. Adicionalmente, y del mismo modo que en el ascenso del punto de ebullición, en el caso de que exista más de un soluto, el delta TF va a ser igual a la constante crioscópica por la sumatoria de las molalidades de cada uno de los solutos presentes en la disolución. En el siguiente ejercicio de aplicación, nos solicitan determinar el punto de congelación de una solución que contiene 478 gramos de etilenglicol, cuya masa molar es de 62 gramos mol, en 3.202 gramos de agua. Además, nos indican que el KF del agua es igual a 1.86 grados Celsius partido molalidad. Conforme a los datos entregados en el ejercicio, en primer lugar determinaremos la molalidad de dicha disolución. Para ello, en primeros términos, vamos a determinar la cantidad de mol de etilenglicol asociada a dicha disolución. Para ello, vamos a utilizar los datos de la masa, que corresponden a 478 gramos de etilenglicol, y lo dividiremos por su respectiva masa molar, que en este caso es de 62 gramos mol, obteniendo como resultado que la cantidad de sustancia de etilenglicol en la disolución es de 7.71 mol. Ahora bien, tenemos los datos necesarios para poder calcular la molalidad, debido a que conocemos la cantidad de sustancia de etilenglicol y la masa de solvente. Al realizar este cociente, obtenemos que la molalidad de la disolución corresponde a 2.41 molar. Por consiguiente, como conocemos el valor del KF asociado al agua y la molalidad de dicha disolución, podemos determinar el delta TF asociada a nuestra disolución, la cual en este caso corresponde a 4.48 grados Celsius. Además, si conocemos la temperatura de fusión asociada al agua, la cual corresponde a 0 grados Celsius, podemos determinar que la temperatura de fusión de la disolución corresponde a menos 4.48 grados Celsius.
En un segundo ejercicio de aplicación, nos permiten determinar nuevamente, a partir de una solución de etilenglicol en agua, el punto de congelación que tendrá dicha disolución, considerando en este caso que la cantidad de etilenglicol corresponden a 651 gramos y que la masa de agua corresponde a 2505 gramos. Si nuevamente realizamos el mismo cálculo matemático aplicado al ejercicio anterior, podemos determinar sencillamente que la temperatura de fusión de esta disolución será de menos 7,79 grados Celsius. Además de la interrogante anterior, nos preguntan si en relación a dicha disolución se debe dejar esta en verano, considerando a que corresponde a un anticongelante. Para ello, nos entregan la constante ebullioscópica o K sub B, la cual para el caso del agua corresponde a 0,52 grados Celsius partido molalidad. En este caso, si reemplazamos el valor de la molalidad dentro de la expresión matemática asociada al delta de temperatura de ebullición, vamos a determinar que ésta corresponde a 2,18 grados Celsius. Por lo tanto, y considerando que la temperatura de ebullición del agua en condiciones de presión normales es de 100 grados Celsius, la temperatura de ebullición de la solución anticongelante será de 102,18 grados Celsius, por lo cual es preferible dejar el anticongelante en el radiador del automóvil durante el verano para evitar de esta manera así la ebullición de la disolución. Además de la formulación de disoluciones anticongelantes, podemos encontrar que otra de las aplicaciones más utilizadas respecto al descenso del punto de congelación corresponde al agregar distintas sales sobre el pavimento luego de intensas nevazones, o el congelamiento del agua sobre las aceras. Esto se explica debido a que al agregar sales sobre estas superficies, lentamente comenzarán a generar una disolución que presentará un descenso en su punto de congelación, por lo cual será más sencillo el proceso de fusión del hielo o nieve presente en el pavimento. El último tema que analizaremos en relación a las propiedades coligativas corresponde a la osmosis. Para ello debemos recordar que la osmosis corresponde al paso selectivo de moléculas de disolvente a través de una membrana porosa desde la disolución diluida hacia una disolución que presenta una mayor concentración. A partir del proceso de osmosis es que se genera el concepto de presión osmótica. Para poder comprender el concepto de presión osmótica, utilizaremos la imagen que se presenta a continuación, en la cual podemos observar que en el caso del costado izquierdo tenemos un tubo en forma de U, en el cual tenemos en su interior una membrana semipermeable que permitirá el paso exclusivo de disolvente. En este caso, esta membrana semipermeable está separando a una disolución de un solvente puro. En la parte central de la imagen
podemos observar el proceso de osmosis, en el cual el nivel del lado de la disolución aumentará como resultado del flujo del disolvente puro de izquierda a derecha a partir de la membrana semipermeable. Una vez que se alcanza el equilibrio, es decir, hasta que ya no se observa ningún cambio, podemos determinar la presión osmótica de la disolución. Por lo tanto, podemos definir a la presión osmótica de una disolución como la presión que se requiere para detener la osmosis, lo cual se representa en la última imagen de la presente diapositiva. Como habíamos mencionado con anterioridad, la presión osmótica, representada por pi, se puede medir a partir de las diferencias de los niveles de flujo y esta es directamente proporcional a la concentración de la disolución. En términos matemáticos y en función de la concentración de la disolución, podemos determinar que la presión osmótica va a ser igual al producto de la molaridad por la constante universal de los gases ideales por la temperatura que presenta la disolución. Esta formulación matemática de la presión osmótica se debe como consecuencia de los estudios realizados por Teffer, DeBriese y Van Hoff, los cuales permitieron establecer que la presión osmótica ejercidas por cierta cantidad de sustancia disuelta es igual a la que ejercerá dicha sustancia supuesta en estado gaseoso, a la temperatura considerada y se ocupara un volumen igual a la disolución. De esta manera, podemos establecer que la presión osmótica va a depender directamente de la molaridad de la disolución, en donde es importante destacar nuevamente que R corresponde a la constante general de los gases ideales y que la temperatura está dada en su cantidad absoluta, o sea, que en Kelvin. En relación al proceso de osmosis, podemos encontrarnos frente a dos distintos casos. Uno de ellos es en el cual las dos disoluciones van a presentar una idéntica presión osmótica, por lo cual vamos a denominar a ambas como disoluciones isotónicas. En el caso en que tengamos dos disoluciones que presenten distinta concentración, la solución que presente una menor presión osmótica se denominará como solución hipotónica y aquella solución que presente una mayor presión osmótica como una disolución hipertónica. El fenómeno de la presión osmótica tiene aplicaciones directas en la medicina. Por ejemplo, para estudiar el contenido de los eritrocitos, que corresponden a las células rojas de la sangre, los cuales debemos recordar que se encuentran protegidos del medio externo por una membrana semipermeable, los biomédicos utilizan una técnica llamada hemólisis. En esta técnica, los eritrocitos se colocan en una disolución hipotónica. Como esta tiene una concentración menor que la del medio intracelular, por consecuencia, el agua entra a las células, como se muestra en la primera imagen de la diapositiva. Como consecuencia de esto, las células se hinchan y finalmente
se rompen liberando hemoglobina y otras moléculas. En el caso de exponer los eritrocitos a una solución isotónica, evidentemente no vamos a observar cambios en la célula. Por el contrario, si exponemos a los eritrocitos frente a una solución hipertónica, la célula se encoge. Otra de las aplicaciones asociadas al proceso de la osmosis y la presión osmótica es la determinación de la masa molar de sustancias desconocidas. A continuación, realizaremos un ejemplo de aplicación. Para ello, vamos a considerar que se prepara una disolución disolviendo 35 gramos de una sustancia desconocida con suficiente agua para alcanzar un volumen total de 1 litro. Para ello, nos solicitan determinar la masa molar de la sustancia si se encuentra que la presión osmótica de dicha disolución es de 10 milímetros de mercurio a 25 grados Celsius. Para poder realizar este ejemplo de aplicación, debemos de recordar la expresión de la presión osmótica, como también la de la molaridad y la cantidad de sustancia. Como es lógico de deducir, nosotros debemos de determinar inicialmente la molaridad de la disolución para poder determinar posteriormente la masa molar de la sustancia desconocida. Por lo cual, en primer lugar, vamos a transformar la presión osmótica a atmósferas utilizando su correspondiente conversión de unidades. En este sentido, podemos determinar que 10 milímetros de mercurio corresponden a 0,013 atmósferas. Reemplazando este dato dentro de la expresión de la presión osmótica y considerando la temperatura dada de 25 grados Celsius, pero transformándola a grados Kelvin y considerando el valor de la constante universal de los gases ideales, podemos ser capaces de determinar que la molaridad de dicha disolución corresponde a 5,32 por 10 elevado a menos 4 molar. Ahora bien, si consideramos que el volumen de dicha disolución es de 1 litro, podemos determinar que la cantidad de sustancia asociada a la sustancia desconocida es de 5,32 por 10 elevado a menos 4 mol. En este contexto, si consideramos que se disolvieron 35 gramos de la sustancia desconocida, podemos ser capaces de determinar la masa molar de dicha sustancia, la cual en este caso corresponde a 65.789 gramos mol. La diálisis es un tratamiento para personas en una etapa avanzada de insuficiencia renal, o también llamada insuficiencia renal crónica, en el cual se limpia la sangre y se eliminan los desechos, como también el exceso de líquido del cuerpo, el cual normalmente sería eliminado por riñones sanos. En el proceso de diálisis, la sangre se extrae del cuerpo y se hace circular hacia un dializador, el cual contiene una membrana selectivamente permeable, la cual actúa como un filtro, el cual permite el paso de líquidos y desechos, pero que evita el intercambio de componentes sanguíneos. En este proceso se utiliza un líquido para limpiar la sangre, denominado
dializado, el cual fluye en la dirección opuesta a la sangre en el lado opuesto de la membrana. De esta manera, los compuestos de desechos y el exceso de líquido se eliminan de la sangre y terminan en el dializado, lo cual puede ser explicado a partir de tres grandes procesos físico-químicos, los cuales son el proceso de difusión, ultrafiltración y osmosis. En este sentido, se utiliza el principio de la presión osmótica para poder eliminar el exceso de agua en la sangre. En este caso, el líquido de diálisis contiene azúcar para que de esta manera pueda fluir el exceso de líquido desde la sangre. A continuación, se dejarán expuestos una serie de ejercicios, los cuales serán discutidos durante la sesión de clases. En la presente presentación, usted puede observar el desarrollo de cada uno de ellos.